teníamos pendiente algo con respecto a lo que era el metabolismo del hierro y también entonces metabolismo de la hemoglobina para concluir la parte general de lo que era la hematología y posteriormente ya ingresar a lo que era la anemia. Entonces voy a dejarles unos videos con respecto a lo que es el metabolismo del hierro y de la hemoglobina para que ustedes puedan descargarlos y también ustedes puedan leerlo cuando ustedes vean por conveniente. Entonces les voy a dejar ya con esta presentación. Como es de su conocimiento, cuando hablamos del metabolismo del hierro, saben ustedes de que el hierro es esencial para la vida del ser humano por las características que hemos considerado en su estado ferroso y en su estado férrico. Hemos indicado también de que el hierro es un elemento constitutivo del grupo M y juntamente como constitutivo del grupo M y de la hemoglobina va a ser transportadora del oxígeno. Existen algunos miembros del género bacteriano, ¿verdad?, en las cuales no requieren de este hierro. La mayor parte del hierro se encuentra en estado funcional y cuando hablo de hierro funcional me estoy refiriendo a la parte constitutiva de la hemoglobina, ¿verdad?, de la hemoglobina, de la mioglobina y parte también del citocromo P450, que estuviéramos indicando casi un 60 a un 90%. Y ese cuarto de hierro se encuentra en forma de depósito también hemos indicado de que el hierro es un transportador de electrones. Habíamos indicado de que el hierro ferroso, para que se convierta en un estado férrico, tiene que tener una serie de reacciones con pérdida de electrones y dar ese cambio de hierro ferroso o del estado ferroso al estado férrico por pérdida o ganancia de electrones. También hemos indicado de que el hierro es un catalizador de la oxigenación. Con ello vamos a referirnos de que el hierro es parte constitutiva de la mitocondria y que es parte también del proceso de la formación de ATP, en la formación y en el proceso de la cinética celular, sobre todo del cloroplast. Habíamos indicado de que es la parte de donde se va a generar o donde se va a desarrollar la formación de la hemoglobina. También hemos indicado de que el hierro es parte de la hidroxilación y de otro tipo de procesos metabólicos que hemos referido en el proceso metabólico del eritrocito. Este hierro debe regularse con cuidado. Libre, cuando hablamos de forma libre del hierro, hablamos del estado férrico y en cantidades excesivas se va a volver tóxico. ¿Por qué es tóxico el hierro en estado libre? Es decir, cuando está en el plasma. Hemos indicado de que va a generar radicales libres de oxígeno y van a determinarnos una lesión miocárdica, generando miocarditis o lesiones miocárdicas, ¿no?, o lesiones de las fibras miocárdicas. El nivel de hierro en el individuo depende de la ingesta, de la biodisponibilidad y las pérdidas. La ingesta, pues en la dieta, la biodisponibilidad, es decir, las características de farmacocinética y farmacodinamia que va a tener este elemento dentro del organismo y las características en las cuales se va a combinar con el distinto tipo de proteínas o de la funcionalidad de los distintos órganos, células, proteínas que van a hacer de que este elemento, ¿verdad?, del hierro se dispersa o se disemine o se difunda por los demás tejidos o los lugares donde así se requiere. Y de las pérdidas, pues lógicamente el hierro hemos indicado de que se pierde en pequeñas cantidades a través de la piel, del intestino y en las mujeres a través del ciclo o por el ciclo menstrual. Y también entonces en algunas oportunidades por hemorragias de distinta índole, ya puede ser en forma masiva o en forma gradual. ¿Cuál es la principal función del hierro?
es la de transportar el oxígeno, como ya conocen ustedes, formando parte de lo que es la hemoproteína, y a su vez son los componentes de la hemoglobina, como hemos manifestado anteriormente. El oxígeno también se va a unir o va a formar parte de lo que es la mioglobina, ¿verdad? Que es una proteína o una hemoproteína del músculo, y también el hierro es un elemento clave de las enzimas del citócromo P450, entre las cuales se va a encontrar todo lo que son los citócromos de las. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos ver los procesos de oxidación y de reducción, ¿verdad? O sea, los procesos redox en los que genera el hierro. Entonces el hierro activo va a generar procesos de oxidación y reducción caracterizados por ser parte de las enzimas del ciclo de Krebs, ¿verdad? La respiración celular, transportador de electrones con los citócromos, mantiene la integridad de las células por acciones de las enzimas, como son las catalasas, peroxidasas y oxigenasas, promueve la formación de compuestos tóxicos altamente reactivos, como son los radicales libres de oxígeno, y determinan que el metabolismo del hierro sea controlado por potenciales. Esta es una diapositiva o una presentación en la cual están resumiendo todos los procesos de oxidación y de reducción que participa. Bien, ¿cuáles son los requerimientos nutricios o los requerimientos que tiene el organismo del hierro? Hemos indicado de que cuando ingresa el hierro, ¿verdad?, a través de la alimentación o por el proceso de recirculación que tiene el hierro después de la destrucción de los glóbulos rojos, después de haber cumplido sus 120 días, ¿verdad? Hemos indicado de que este hierro es pues primordial, ¿verdad?, para la eritropoiesis. Un déficit del hierro nos estuviera generando lo que es la eritropoiesis ineficaz. Y hablamos de eritropoiesis ineficaz cuando el proeritroblasto o la cinética celular del eritrocito desde el hemocitoblasto hasta la formación del reticulocito y de eritrocito, pues necesita en esta serie de pasos o en este proceso de transformación que se suscita desde los progenitores hasta la célula madura, pues hemos indicado de que se requiere gran participación de metabolismo energético, ¿verdad?, del eritrocito, y por ello entonces se va a generar células maduras. En la eritropoiesis ineficaz pudiese generarse una alteración en las células precursoras, en una alteración en las células del proeritroblasto, y una alteración de los reticulocitos o una alteración de la formación de la célula madura, es decir, del eritrocito. A ello nos referimos como una eritropoiesis ineficaz. Es necesario para la síntesis de la hemoglobina, como ya conocemos. Afecta directamente la velocidad de la proliferación eritroide, como estamos hablando de la eritropoiesis, y un adulto normal va a emplear 25 miligramos cada día para la eritropoiesis. 95% de este hierro va a derivar de la degradación de la hemoglobina, es decir, de los glóbulos rojos que han, o senescentes, o que han cumplido su ciclo de 120. Este ciclo de la degradación de la hemoglobina hace un círculo, ¿verdad?, desde captación o desde absorción de hierro, ¿verdad?, a nivel del tracto gastrointestinal y otro tipo de almacenamientos, es decir, del hígado o de los otros elementos constitutivos del sistema fagocítico mononuclear. El hierro, aquí tenemos de que un resumen, ¿verdad?, de que es nutricio vital para la eritropoiesis, para la síntesis de hemoglobina, afecta la velocidad de la eritropoiesis, emplea 25 miligramos para la eritropoiesis, 95% deriva de la degradación de la hemoglobina. El adulto contenido es de 2.5 gramos de hemoglobina en la circulación y el resto se halla en las enzimas, de tejidos, del plasma y de la mioglobina. Esto es un resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente, y ello entonces está haciendo de que es fit. Bien, en este esquema o ilustración esquemática vamos a referirnos a lo que es el cambio del hierro en el organismo. Como pueden ustedes apreciar, vamos a
determinar de que este hierro que está ingresando con la alimentación, con la dieta que se está sirviendo el paciente o el individuo, lo está haciendo en una proporción de 10 a 15 miligramos por día. Llega este alimento a la primera o segunda porción del duodeno y se genera lo que es el primer mecanismo de la absorción, que es la absorción del hierro en una proporción de 1 o 2 miligramos al día. Tiene este hierro que está en este trayecto del tracto gastrointestinal dos vías. Una que va a buscar a las proteínas, que son las potencias de la transferrina, y formar un complejo, que es el complejo hierro-transferrina, ¿verdad? Y esta unión o esta formación del complejo va a ser parte de lo que es el transporte del hierro. Va a seguir doble vía, una que va a ser que llega este hierro hacia las células y tejidos y va a ser parte de la mioglobina, de las enzimas de la cadena respiratoria, del sistema inmunológico y del metabolismo neuronal, en una proporción de 400 miligramos. La otra vía que va a seguir este hierro, juntamente con la transferrina, va a ser parte, lo que habíamos indicado, de la eritropoiesis, es decir, generar la formación, estimular la cinética celular de los precursores de la eritropoiesis, ¿verdad?, para formar glóbulos rojos maduros o eritrocitos en una proporción de hierro con 1800 miligramos de hierro. Es decir, de que la proporción de hierro cuando se están formando los eritrocitos es de 1800. Esto va a tener una doble vía, una que va a ser llegar el hierro hacia los macrófagos del sistema fagocítico mononuclear y determinar lo que es el reciclado de los eritrocitos. En esta parte podemos ser, cuando hablo yo del sistema fagocítico mononuclear, me estoy refiriendo a los lugares de reserva, de depósito, de almacenamiento que tiene el hierro para que cuando así el organismo lo requiera, libere buscando siempre la transferina, ¿verdad? Y otra parte es de que los constitutivos o los elementos o los órganos constitutivos del sistema fagocítico mononuclear lo van a constituir el hígado, el vaso, el intestino y la piel, ¿verdad? También, entonces, a partir de estas células o de estas células que son macrófagos, ¿verdad?, que se encuentran dentro de estos órganos, son los que se van a encargar de liberar la cantidad de ferritina necesaria. El hierro en estos órganos del sistema fagocítico mononuclear se encuentra en forma de ferritina o de hemosiderina. Cuando sí se requiera, lo liberan, van a buscar la transferina, que es esta proteína, y lo va a transportar a los lugares de necesidad. Esto es el mecanismo del recambio del hierro en una proporción de 20 a 25. Y por otra parte, cuando el hierro ha sido ya recaptado, ¿verdad?, y en alguna oportunidad hay pérdidas de hierro en exceso, tenemos de 1 a 2 miligramos de hierro en los enterocitos, en las células de la piel, o sea, por la descamación que se genera, y también entonces por otras eventualidades como son los ciclos o las pérdidas de sangre en ya forma fisiológica. En esta otra lámina podemos observar casi la misma representación gráfica que la anterior. Entonces, aquí tenemos el hierro más la transferina, la médula ósea, hierro, a nivel de la médula ósea va a formar el hierro más el hemo más la hemoglobina, va a determinar la síntesis de los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, juntamente con la hemoglobina y el hierro, van a ir hasta el vaso, que es parte constitutiva del sistema fagocítico mononuclear. ¿Vean? Y la hemoglobina que se encuentra dentro del vaso pudiese darnos metabolitos que son la bilirrubina. Esta bilirrubina, saliendo del vaso, va a formar con otros metabolitos, eliminarse a través del riñón en forma de urobilinógeno o a través del intestino en forma de estercobilinógeno. A la mano derecha tenemos con numeración del 1 al 8, podemos ver de que el hierro proviene de la dieta, el hierro se absorbe del transporte activo, la proteína transferrina transporta el hierro en el plasma y el hígado almacena el exceso de hierro como ferritina. La médula ósea utiliza hierro para sintetizar hemoglobina y el vaso convierte la hemoglobina en bilirrubina. Y el hígado metaboliza la bilirrubina y excreta a través de la bilis, y los metabolitos de la bilirrubina se excretan a través de la orina en esto.
Esta gráfica, lo mismo, nos representa lo mismo, ¿verdad? Tenemos un macrófago en la parte central de esta diapositiva, tenemos el macrófago donde está llegando la hemoglobina, convirtiéndose, formando el hemo y más el hemo más la globina para formar la hemoglobina. El hemo se destruye en bilirrubina y también ser parte de lo que es el hierro. ¿Ven? Entonces, este hierro va a buscar la transferrina y va a generarnos un almacenamiento del vaso. Entonces, esta es otra gráfica que también nos está representando la actividad que se realiza en la recirculación del hierro. Es decir, de que generalmente, cuando falta el hierro, es de que se está viendo una alteración en el aporte del hierro o en una alteración en la recirculación. Puede ser porque el sistema fagocítico mononuclear no está liberando el hierro cuando así se requiera, ¿sí? O no exista el transportador adecuado como es la transferina y formar un complejo que habíamos indicado, hierro-transferina. Por lo tanto, pudiese generarnos también una alteración de la eritropoiesis. Y otro mecanismo que va a generarnos la alteración de eritropoiesis pudiese ser de que la ferritina o la hemosiderina no se liberen adecuadamente o sean atrapadas por el sistema fagocítico mononuclear y determinen de que este hierro, cuando sí se precise, no esté en el momento de la eritropoiesis y determina una eritropoiesis ineficaz. Este es el balance de hierro nutricional, ¿verdad? Es lo mismo, estamos hablando del duodeno, una absorción del hierro, de la dieta, la transferina plasmática, a nivel de la mioglobina 300 miligramos, a nivel de la médula ósea 300 miligramos, que va a ser parte de lo que es la eritropoiesis, con formación de los eritrocitos con un hierro de 1800 miligramos. Este hierro, cuando se destruye, es indicado de que llegan los macrófagos, retículo endotelial es un sistema fagocítico mononuclear en una proporción de 600, y este es el mismo círculo que hemos referido con anterioridad en las 3 o 2 anteriores diapositivas. Para finalizar, este es el metabolismo del hierro y este es un acróstico en base al ADME. El ADME, que significa absorción, distribución, metabolismo y excreción. La absorción, ya saben ustedes, a nivel del intestino, del duodeno, en esta proporción de 1 miligramo por día, está facilitado por la acidez del medio, ¿sí? Como todo sobre el ácido clorhídrico, la vitamina C y los azúcares, y está disminuida cuando existe grandes consumo de álcalis, de fosfatos, fitatos y polifenoles. ¿Sí? Tenemos de que el transportador de metales divalentes 1 y la transferina son importantes, ¿verdad?, para el transporte del hierro a nivel de los macrófagos para almacenarlos en forma de ferritina y de hemosiderina. La distribución, que nos estoy refiriendo al transporte propiamente dicha, está en base a quién, a estos dos elementos, que es el transportador de metales divalentes 1 y la transferina, ¿sí?, del transporte. Y la hemoglobina un 65% de ferritina y hemosiderina, de mioglobina, de enzimas y de transferina un 0,1%. Este es entonces el transporte. Y el metabolismo está en base hasta a partir de los eritroblastos, un 10% para formar los sideroblastos y también para la formación de reticulocitos. Un 80% del hierro, como hemos indicado, hay la recirculación del hierro o el recambio del hierro para la eritropoiesis. Y finalmente la excreción, hemos indicado que en esta mínima proporción de 1 miligramo por día es lo que se elimina de hierro a través de heces, en forma de estercobilinógeno, de orina del urobilinógeno, a nivel de la piel por descamación de piel, a nivel de las faneras y del ciclo menstrual. Con esto, queridos alumnos,
pigmento respiratorio. Pigmento respiratorio. ¿Por qué pigmento respiratorio? Porque nos va a dar color a la sangre, color rojo a la sangre, y respiratorio porque es el que va a transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y el CO2 desde los tejidos hacia los pulmones para posteriormente proceso denominado la hematosis. Esta molécula, ¿verdad?, de características proteicas, tiene una estructura más o menos compleja, ¿verdad?, y que le da el color a sui generis a la sangre. Dentro de la estructura de la proteína o de esta proteína, que es la hemoglobina, está formado por 4 grupos pisólicos llamados Ms, ¿verdad?, siendo su núcleo químico fundamental el núcleo pisólico. Aquí tenemos una diapositiva, ¿verdad?, en la cual vamos a poder observar la formación de la hemoglobina desde sus primeros, ¿verdad?, desde la síntesis de la hemoglobina, y vamos a poder determinar de que esta hemoglobina se forma a partir del proeritroblasto, es decir, en las membranas, es decir, en las mitocondrias de este proeritroblasto, a partir de la 2-succinilcoenzima A más 2 moléculas de glicina que nos va a originar lo que es el núcleo pisol. El núcleo pisol. Esta agrupación de 4 grupos, de 4 núcleos pisoles, nos van a originar lo que es la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 más el hierro en su estado férrico, ¿verdad?, por su estado ferroso, perdón, va a formar en su totalidad lo que es el núcleo M. Este núcleo M pues va a buscar una molécula de proteína que es la globina y va a formar una cadena de hemoglobina. No nos olvidemos de que esta cadena de hemoglobina, ¿verdad?, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿sí?, y vienen a constituir la hemoglobina madura, que es la hemoglobina A. Acá tenemos en la gráfica, vean, tenemos los 4 grupos pisólicos, ¿verdad?, que van a formar la porfirina 9, y tenemos la ferroporfirina o el ferro-M, ¿sí?, la ferroporfirina o el ferro-M, y posteriormente el M y la globina que origina. Es importante considerar de que la unión de estos 4 grupos pisólicos, ¿verdad?, se forman las porfirinas, que al combinarse con el hierro, en estado ferroso van a dar las ferroporfirinas o los ferrenos. Hemos indicado de que la hemoglobina es el transportador del oxígeno, y gracias a la capacidad que tiene la hemoglobina de captar el oxígeno, esa afinidad que tiene de transportar el oxígeno, de conjuncionarse con la molécula de oxígeno y de transportarla. Es decir, cuando hablamos de capacidad de oxígeno, me estoy refiriendo a la avidez, a la capacidad, a la calidad que tiene esta molécula para unirse con el oxígeno, con las moléculas de oxígeno. De ahí entonces diremos de que una molécula de hemoglobina o 1 gramo de hemoglobina va a aceptar 1.34 por ml. Aquí tenemos la síntesis de la hemoglobina. Habíamos indicado el ciclo de Krebs, que se va a producir dentro de las mitocondrias del proeritroblasto. Tenemos la succinilcoenzima A, la glicina, un grupo pisólico, forma la protoporfirina 9, más el hierro va a formar la molécula M, o el núcleo M, y la agrupación del grupo M nos va a originar más la globina, la hemoglobina, gracias siempre a la participación de lo que son los riboenzimas. Bien, aquí tenemos 15.4 gramos de hemoglobina por 100 ml de sangre en el hombre y de 13.8 gramos de hemoglobina por 100 ml de sangre en la mujer. Doctor. Sí. ¿La parte de hemoglobina se está viendo? Ahorita, doctor, está en la diapositiva que dice metabolismo del hierro. ¿No nada más?
No ha Creo que, doctor, avanzado. parece que cuando empezó el tema, ya no se movió las diapositivas. Acabó metabolismo del hierro y cuando empezó a hablar de hemoglobina, creo que se congeló. Pero lograron ver la diapositiva de ADME. Sí, Sí, doctor, eso fue O la última sea, diapositiva la de... parte de metabolismo de la hemoglobina no se ve. No, doctor. Bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase de metabolismo. Ahora, En esta oportunidad nos vamos a referir al metabolismo de la hemoglobina. Ahora sí, doctor. De que la hemoglobina ya. es el pigmento que va a dar pigmento respiratorio. ¿Por qué pigmento respiratorio? Porque nos va a dar color a la sangre, color rojo a la sangre, y respiratorio porque es el que va a transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y el CO2 desde los tejidos hacia los pulmones para posteriormente proceso denominado la hematosis. Esta molécula de características proteicas tiene una estructura más o menos compleja, ¿verdad? Y que le da el color a sui generis a la sangre. Dentro de la estructura de la proteína o de esta proteína, que es la hemoglobina, está formado por 4 grupos pisólicos llamados M's, ¿verdad? Y siendo su núcleo químico fundamental el núcleo pisólico. Aquí tenemos una diapositiva, ¿verdad?, en la cual vamos a poder observar la formación de la hemoglobina desde sus primeros, ¿verdad?, desde la síntesis de la hemoglobina, y vamos a poder determinar de que esta hemoglobina se forma a partir del proeritroblasto, es decir, en las membranas, es decir, en las mitocondrias de este proeritroblasto, a partir de la 2-succinilcoenzima A, más 2 moléculas de glicina, que nos va a originar lo que es el núcleo pisol. Esta agrupación de 4 grupos, de 4 núcleos pisoles, nos van a originar lo que es la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 más el hierro en su estado férrico, ¿verdad?, o en su estado ferroso, perdón, va a formar en su totalidad lo que es el núcleo M. Este núcleo M pues va a buscar una molécula de proteína que es la globina y va a formar una cadena de hemoglobina. No nos olvidemos de que esta cadena de hemoglobina, ¿verdad?, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿sí? Y vienen a constituir la hemoglobina madura, que es la hemoglobina A. Acá tenemos en la gráfica, vean, tenemos los 4 grupos pisólicos, ¿verdad?, que van a formar la porfirina 9, y tenemos la ferroporfirina o el ferro-M, ¿sí?, la ferroporfirina o el ferro-M, y posteriormente el M y la globina que origina. Es importante considerar de que la unión de estos 4 grupos pisólicos, ¿verdad?, se forman las porfirinas, que al combinarse con el hierro, en estado ferroso van a dar las ferroporfirinas o los ferrenos. Hemos indicado de que la hemoglobina es el transportador del oxígeno
y gracias a la capacidad que tiene la hemoglobina de captar el oxígeno, esa afinidad que tiene de transportar el oxígeno, de conjuncionarse con la molécula de oxígeno y de la transportarla. Es decir, cuando hablamos de capacidad de oxígeno, me estoy refiriendo a la avidez, a la capacidad, a la calidad que tiene esta molécula para unirse con el oxígeno, o las moléculas de oxígeno. De ahí entonces diremos de que una molécula de hemoglobina o un gramo de hemoglobina va a aceptar 1.34 volúmenes. Aquí tenemos la síntesis de la hemoglobina. Habíamos indicado el ciclo de Krebs, que se va a producir dentro de las mitocondrias del proeritroblasto. Tenemos la succinilcoenzima A, la glicina, un grupo pisólico, forma la protoporfirina 9, más el hierro va a formar la molécula M, esta o el núcleo M, y la agrupación del grupo M nos va a originar más la globina, la hemoglobina, gracias siempre a la participación de lo que son los ribosomas, enzimas. Bien, aquí tenemos de que 15.4 gramos de hemoglobina por 100 ml de sangre en el hombre y de 13.8 gramos de hemoglobina por 100 ml de sangre en la mujer. Estas son las concentraciones de hemoglobina que vamos a tener por cada 100 ml de sangre. Entonces tenemos una pregunta y decimos calcular la capacidad del oxígeno en ese volumen de sangre. Entonces partimos de que 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 volúmenes de oxígeno. 15 gramos de hemoglobina, ¿verdad?, de sangre en el hombre va a transportar X volúmenes de oxígeno. Tenemos aquí una fórmula donde X, entonces tenemos 15.4 gramos de hemoglobina por 1.34 volúmenes de oxígeno sobre 1, lo que nos da un resultado de 20.636 volúmenes. Todo ello vamos a redondear a decir de que en el hombre tenemos 21 volúmenes y en la mujer de 18.5 volúmenes. Esa es entonces la cantidad de transporte de oxígeno por cada gramo. Tenemos que considerar la hemoglobina también con otro nombre, ¿verdad?, conocido también como pulmón molecular. ¿Por qué pulmón molecular? No nos olvidemos de que la hemoglobina son moléculas proteicas conformadas entonces estructuralmente por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, y ello entonces va a almacenar dentro, en su interior, el núcleo M. En el núcleo M. Entonces ello va a considerarse como el pulmón molecular. Aquí tenemos de que es una molécula proteica aproximadamente esférica con un diámetro de 50 por 55 por 64 angstroms y un peso molecular de 68 daltons que tiene entonces la molécula. Está formado por 4 polipéptidos de tamaño, forma y peso aproximadamente iguales, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Todo lo que hemos anticipado está en esta diapositiva y por ello entonces estamos recalcando y estamos haciendo de que ustedes capten en mayor proporción esta estructura. En el interior de cada polipéptido encontramos el grupo M, ¿verdad? Y tenemos también que considerar de que este grupo hemo está formado por un tetrapisol. Este tetrapisol, estamos hablando, cuando hablo de tetrapisol, tetra, 4 grupos pisólicos, con cadenas laterales que son la protoporfirina, que aprisionan en su interior el átomo de hierro en estado ferroso. ¿Bien? Este componente hemo o M puede combinarse de forma reversible con una molécula de oxígeno y también que le da el color rojo a la sangre. ¿Verdad? ¿Por qué digo reversible? Porque esta molécula de M va a atrapar una cantidad, un volumen de oxígeno, va a llevarlo hasta los tejidos y lo va a liberar. Y nuevamente entonces hace ese círculo de transporte, ¿verdad?, de transportador de oxígeno y de transportador de CO2, como habíamos ya referido en primera instancia. Podemos decir también de que esta hemoglobina o pulmón molecular, ¿sí?, de que dentro de sus funciones de esta hemoglobina, pues
Ya conocen ustedes de sobremanera de que es el transporte, la principal es la oxigenación, el transporte de oxígeno de pulmones hacia los tejidos. Y la unión de las moléculas de oxígeno en los pulmones, el transporte de oxígeno y la liberación de esos en los tejidos, denominada todo ese proceso la oxigenación. Cada gramo de hemoglobina está unido alrededor de 1.34 ml de oxígeno y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno depende de la presión parcial del oxígeno. Tenemos que considerar este acápite de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando hablemos de lo que es patología de altura, ¿verdad? La patología de altura, lo que me estoy refiriendo a la eritrocitosis y también a las policitemias. ¿Por qué decimos entonces la afinidad que está en relación, o sea, la cantidad o la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno está en relación a la presión parcial del oxígeno? Hemos indicado de que la presión barométrica, ¿verdad?, del aire está desde 720 milímetros de mercurio. A la altura, esta presión va a comenzar a descender y por lo tanto la capacidad de oxigenación va a disminuir. Para compensar esa disminución de saturación de oxígeno, lo que tenemos que hacer es incrementar la cantidad de glóbulos rojos, incrementar las moléculas de hemoglobina y mejorar la ventilación o mejorar la perfusión, la ventilación, perfusión a nivel y mejorar también la oxigenación a nivel del. Es por eso entonces que esta parte es muy importante para que puedan entender lo que es la fisiopatología de las anemias, la fisiopatología de la eritrocitosis, de la policitemia, de lo que son las gamopatías monoclonales, etc. La unión de la hemoglobina con el oxígeno se va a denominar oxigenación y no oxidación, ¿sí? No oxidación, ¿por qué? Porque el hierro que contiene se encuentra en un estado ferroso y se mantiene en el mismo estado una vez que se ha producido la unión con el oxígeno, dando como un compuesto la oxihemoglobina. Entonces, la unión de la molécula de oxígeno más la molécula de hemoglobina no es una oxidación, sino es una oxigenación. Y va a conformar una otra molécula que se denomina la oxihemoglobina. Este hecho va a deberse a ningún momento de que el hierro, ¿sí?, en ningún momento el hierro pierde o gana electrones. Cuando se produce esta pérdida de electrones o hay una oxidación del hierro, como hemos indicado, va a ser el cambio del estado ferroso al estado férrico. Y hemos indicado de que el estado férrico del hierro pues es contraproducente para la vida, ya que va a generar una alteración tóxica, diremos así, en el interior de la sangre, ¿sí? Genera una reacción reversible, como ustedes ya conocen, y en la oxidación hay ganancia de electrones y genera reacción irreversible. Por lo tanto, estamos hablando de una hipoxia histotóxica o hipoxia hipóxica. Otras características que van a tener la hemoglobina o pulmón molecular, ¿verdad?, es el conocimiento. Pues como una molécula, que es una molécula proteica, tenemos que considerar la anatomía de la molécula de la hemoglobina y que ha permitido identificarnos dos estructuras en la misma. Tenemos una estructura tensa, ¿verdad? Una estructura tensa que es la que adopta la molécula de hemoglobina cuando no transporta oxígeno. Es decir, cuando la molécula de hemoglobina está en reposo, en espera de la llegada de oxígeno, se denomina molécula tensa o estructura tensa de hemoglobina. Tiene uniones intactas de hidrogeniones, transporta CO2. Entonces la estructura tensa, ¿sí?, va a transportar CO2, 25%. El resto se va a metabolizar dentro de los glóbulos rojos y el 5% en el suero. La otra forma sí, de la hemoglobina es la estructura relajada o R, en la que adopta cuando transporta oxígeno. Es decir, cuando la molécula de hemoglobina está transportando oxígeno, es decir, se ha transformado en una oxihemoglobina, se convierte en una estructura relajada. En aquí podemos considerar de que esas uniones, ¿no?, de hidrogeniones están rotas y se pierden acá el 2,3-DPG. ¿Por qué se va a perder el 2,3-DPG? Porque tiene la función de ¿qué? De liberar el oxígeno hacia los tejidos. Es importante la estructura R.
La hemoglobina pulmón molecular, ¿sí? La estructura T tiene poca avidez por el oxígeno y la estructura R, ¿sí? Tiene alta avidez por el oxígeno, ¿sí? La llegada de una molécula de oxígeno al interior del tetrámero de la hemoglobina, es decir, al núcleo pirólico que está con hierro, ¿verdad?, permite una aceptación más fácil de las siguientes moléculas de oxígeno en forma progresiva. ¿Qué quiere decir este párrafo? Indicando, y cuando hablo de este párrafo me estoy refiriendo a la cooperación, ¿verdad?, de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Para que la hemoglobina reaccione, para que capte las demás moléculas de oxígeno, una molécula de oxígeno tiene que llegar al núcleo pirólico, activar un núcleo pirólico para que posteriormente active en una forma secuencial a los otros núcleos pirólicos. Esto se denomina cooperación de la hemoglobina, ¿sí? Y o interacción de hemo a hemo. Entonces, la captación de oxígeno progresivo se ha denominado interacción hemo-hemo, que determina la forma de S itálica de la curva de disociación o de saturación de la hemoglobina. Pues entonces, de aquí tenemos que explicar de que la curva de S, de la saturación o de la disociación de la hemoglobina, va a adoptar entonces esta forma gracias a la captación de oxígeno en una forma asociativa, es decir, en una cooperación, en una interacción hemo a hemo. Y tenemos que referirnos a lo que es la curva de disociación de la hemoglobina, ¿verdad? Que como conocen ustedes, se ha denominado una desviación a la izquierda o una desviación a la derecha. Y cuando se desvía la curva hacia la derecha, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se desvía la curva hacia la derecha? Porque la hemoglobina, ¿sí?, tiene poca afinidad por el oxígeno, haciendo entonces de que gracias a la participación del 2,3-DPG libere esa cantidad de oxígeno hacia los tejidos. Por eso se va a desviar hacia la derecha. Por el contrario, a la izquierda, se va a desviar a la izquierda cuando esta curva o cuando esta molécula de hemoglobina tenga gran afinidad por el oxígeno. Es decir, de que lo va a atrapar dentro de sus moléculas y no va a liberar la molécula de oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Aumenta entonces la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, como ocurre en ciertas hemoglobinopatías anormales, ¿verdad?, o entre anomalías, y hace que la cantidad que se entrega a los tejidos sea menor. En este acápite podemos decir que el 2,3-DPG va a tener muy poca actividad, favoreciendo la liberación del oxígeno hacia los tejidos. Entonces, la hemoglobina tiene alta afinidad por el oxígeno y libera una potencia hacia los tejidos. Dentro de esta curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina, tenemos tres factores que van a participar activamente en este proceso. Y estos son factores fisiológicos que van a desviar la curva hacia la derecha y que sean entonces mucho más eficientes la oxigenación tisular. Y estos factores son, uno, que es el efecto Bohr, ¿verdad? El efecto Bohr, sí, es un exceso de protones y hidrogeniones, o sea, una baja del pH, es decir, va a haber una acidificación, ¿verdad? Una acidificación del medio y por lo tanto va a romper ciertos enlaces dentro de estos polipéptidos y va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En tejidos acidóticos, que estamos hablando de una anoxia o de una hipoxia, este mecanismo va a mejorar el aporte de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué va a mejorar entonces en los tejidos acidóticos o cuando el tejido esté en hipoxia o en anoxia? Estamos hablando de tejidos acidóticos y por lo tanto va a incrementarse la cantidad de protones de hidrogenio, haciendo de que se acidifique el medio y mejore entonces la liberación de oxígeno hacia el... Un segundo acápite, un segundo parámetro que es el efecto de la temperatura, ¿no? La elevación de la temperatura, como es la fiebre, ¿verdad?, y el ejercicio va a desviar también la curva hacia la
derecha y permite un mayor aporte de oxígeno a los tejidos hipermetabólicos. ¿Por qué hablo entonces de tejidos hipermetabólicos? Está en relación al otro proceso que está entonces con incremento de hidrogeniones y está en un estado acidótico. Entonces se van a sumar estos dos factores, tanto el efecto Bohr como el efecto de la temperatura, haciendo de que se libere en mayor proporción y en mejor calidad el oxígeno. Y un tercer acápite que tenemos que considerarlo es el efecto de los fosfatos, ¿verdad? En los glóbulos rojos, conocen ustedes muy bien, de que este es rico en el 2,3-DPG, ¿verdad? Y todos los fosfatos van a disminuir la afinidad de la hemoglobina también por el oxígeno y van a desviar la curva hacia la derecha y hacen más eficiente la entrega de oxígeno y el aumento del 2,3-DPG en el glóbulo rojo es un mecanismo fundamental en la adaptación a la hipoxia relativa de las alturas y en la hipoxia crónica de las enfermedades cardíacas y pulmonares. Entonces, tenemos que considerar, cuando hablemos de policitemia y cuando hablemos de eritrocitosis, tienen que considerar de que este 2,3-DPG va a estar en incremento, va a estar aumentado. Por eso, entonces, de que el habitante de la altura, ¿sí?, va a estar compensado. Es decir, de que el 2,3-DPG va a estar en niveles altos, favoreciendo la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Salvo entonces de que exista una disminución del 2,3-DPG. Existen entonces alteraciones en esa liberación, una desviación a la izquierda, una alcalinización de los tejidos. Hacen entonces de que el oxígeno se fije, tenga una mayor adherencia hacia la hemoglobina y no se liberen fácilmente el oxígeno hacia los... Aquí tenemos una gráfica donde vemos la curva de disociación de la hemoglobina. Esta es la curva de, ¿verdad? La curva de disociación, ¿sí? Y tenemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Presión parcial, ¿ven? Aquí tenemos entonces el grupo pezólico en su forma relajada y en su forma tensa. Y el efecto Bohr, a un pH menor, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menor afinidad, o sea, un pH ácido. Y el efecto Haldane es la desoxigenación de la sangre, incrementa la habilidad de la hemoglobina para aportar dióxido de carbono. Entonces, cuando estamos hablando de una hipoxia, es decir, menos cantidad de oxígeno va a generar y un tejido hipermetabólico que esté en un proceso metabólico alto, hace entonces de que se genere mayor cantidad de CO2. Estamos hablando de un proceso hipermetabólico de los tejidos, generando una mayor cantidad de dióxido, y esto es lo que se conoce como efecto Haldane. Hasta aquí vamos. Hola, jóvenes. Sí, doctor. ¿Se ha visto todas las dos diapositivas o las dos presentaciones? Sí, doctor, se ha visto completo. Ya, entonces, no sé si tuvieran alguna duda, pregunta, y tal vez voy a tratarles entonces de pasar estos videos para que sea más, para que puedan ustedes ver con más tranquilidad y puedan comprender entonces una forma mucho más cuando tengan o cuando dispongan de mayor tiempo. Voy a tratar entonces de subir, no sé si alguno de ustedes ya ha logrado abrir el primer video que es de metabolismo del hierro que había enviado ya la anterior semana. No sé si han tenido dificultades en aperturar este archivo. No, doctor, normal se abre, pero tal vez algunos estudiantes no lo puedan reproducir en el celular, pero en la computadora normal se puede reproducir los audios. Excelente. Entonces les voy a enviar este otro video para que puedan entonces completar todo lo que es metabolismo de la hemoglobina. Gracias, doctor. Listo, jóvenes, entonces nos estamos viendo la próxima clase. Vayan repasando todo lo que es anemia
Y el examen, ya saben ustedes, entonces va a complementarse hasta donde estamos hablando, ¿no? Metabolismo del hierro y metabolismo de la hemoglobina. El segundo parcial, ya saben ustedes, es netamente anemias. Entonces vayan preparando su examen, vayan leyendo, vayan fijando conocimientos hasta aquí, hasta metabolismo de la hemoglobina. De acuerdo, doctor. Listo, jóvenes, buenas tardes y gracias.